Le quiero preguntar por dos temas. El primero es el punto de partida, ¿no? No hay manual de ciencia política que no diga que una política pública o un conjunto de políticas públicas no se implemente a partir de un diagnóstico. Entonces, la primera pregunta concreta que le quiero hacer es si en el diagnóstico de estas propuestas que usted está haciendo, usted coincide con lo que el gobierno planteó días antes de su asunción, de que el problema de la economía argentina es que crece mucho. ¿Usted cree que la Argentina hoy económicamente crece mucho? Eso por un lado. Y por el otro nos dijo que va a cumplir con las metas que se acordaron con el Fondo Monetario. En el brief publicado por el gobierno y por el fondo simultáneamente tras la firma del acuerdo, la Argentina se comprometió para este año a un índice inflacionario de 52 puntos y a determinado valor, digamos, a determinada cantidad de acumulación de reservas, ¿no? Que el fondo claramente chequea cada 3 meses, saber si se va a cumplir, porque la inflación, digamos, claramente va a superar el 52% y la acumulación de reservas pareciera que no va a ser tal como se le prometió al Fondo Monetario. Si le puedo preguntar esas dos cosas, le agradezco. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, el punto de partida es una situación inédita. Estamos viviendo en un mundo en desequilibrio, ¿sí? Eso creo que es el punto de partida fundamental que condiciona al resto de las variables que tiene la economía argentina. Y esto no lo podemos descartar cuando nosotros planificamos qué medidas económicas vamos a tomar. Por supuesto que lo que yo mencioné, la economía argentina el año pasado tuvo una tasa de crecimiento que fue de las más grandes a nivel mundial. La matriz productiva que venimos todo el día y todos estos días monitoreando y siempre venimos conversando con todos los ministros, es una matriz productiva que no solamente está intacta, sino que está en la frontera del conocimiento, tanto en materia industrial como en materia agropecuaria. Y eso tiene que posicionarnos a nosotros para poder hacer todas las medidas, implementar todas las medidas necesarias que nos permitan seguir creciendo. Una economía que crece, por supuesto, genera tensiones en ese crecimiento. Como ustedes saben, cuando el Producto Bruto en Argentina crece 1 punto, aproximadamente las importaciones crecen 3 puntos. Y esto es un dato de la historia, ¿no? Entonces, esas tensiones, naturalmente, la economía argentina las va a tener y nosotros vamos a administrar esa tensión junto con el presidente del Banco Central, con el ministro de Producción, con el ministro de Agricultura, para que podamos planificar. Y eso es lo que hemos hablado con cada una de las empresas que tienen necesidades en ese sentido. Pero nuestro punto de partida es efectivamente una situación inédita. Es una guerra, después de una pospandemia, después de la máxima cantidad de endeudamiento que tuvo un país a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de partida y nosotros queremos converger a ese equilibrio fiscal que vos también preguntabas. Por la inflación, decías. Perdón, por la inflación. Las metas nosotros tenemos previstas cumplirlas. Sí es cierto que el acuerdo se firmó en la situación previa de inflación mundial. Ustedes habrán visto los datos, pero hay países que triplicaron su inflación respecto de la inflación del año anterior, algunos la cuadruplicaron y por supuesto eso genera una inflación extra en Argentina y eso básicamente es una cuestión metodológica, no es un corrimiento de la meta, es una cuestión metodológica que ya estamos analizando con el Fondo Monetario Internacional. No se escucha acá. Retomando la pregunta de Eliana Rajewski de la agencia Reuters, quisiera preguntarle cuál es la estimación de inflación que tienen ustedes, porque en el sector privado se habla ya de una inflación cercana al 80% y durante todo el año, ¿no? Y en segundo lugar, preguntarle cuál es el próximo paso respecto a la deuda con el Club de París, porque desde el Club de París dijeron que quieren ver el compromiso de Argentina de cumplir efectivamente las metas con el Fondo Monetario. ¿Qué tiene pensado hacer respecto a eso? Sí, en particular con el Club de París ya hemos retomado las negociaciones. La verdad que había prevista una reunión del exministro en París y bueno, justo sucedió este cambio de gabinete, así que por supuesto hicimos el aviso correspondiente a las autoridades del Club de París y ya estamos en contacto. La condición de que nosotros estemos dentro del acuerdo del Fondo Monetario Internacional siempre fue así que en ese sentido no va a haber ningún cambio. Y la expectativa de inflación la estamos trabajando directamente con los empresarios, con los comerciantes
Y tenemos que tener en cuenta esto que yo decía con anterioridad. Cuando la guerra se siga profundizando y la presión sobre los alimentos y sobre la energía siga avanzando, eso nos puede generar, por supuesto, una oportunidad que tiene que ver con la exportación de nuestros productos primarios, alimenticios. Es algo que el mundo hoy está necesitando, pero también eso va a generar una presión inflacionaria. La verdad que sería muy poco profesional de mi parte que yo arriesgase hoy a decirte cuál es la proyección de inflación en esta situación inédita de desequilibrio mundial. Estamos en una situación totalmente distinta a una situación en donde uno podía hacer proyecciones inflacionarias. Sí, lo que tengo para decirte es que estamos trabajando todas las áreas de gobierno para poder tener a cada uno de los empresarios con esa planificación que decíamos antes, para que puedan seguir produciendo, para que puedan seguir poniendo sus mercaderías en cada uno de los lugares y se puedan seguir asistiendo a las necesidades de la población. ¿Qué tal? Buen día. Mariano Wendner para Infobae. Me gustaría consultar a la ministra puntualmente sobre el acuerdo con el FMI. Uno de los objetivos es acumular 5.800 millones de dólares en forma neta este año. Quería preguntarle bajo qué condiciones o con qué medidas el gobierno efectivamente puede cumplir esta meta. Y segundo, si tienen alguna medida en particular para combatir un poco lo que es la brecha cambiaria entre el dólar oficial y la cotización paralela. Gracias. Empiezo por la última, la brecha cambiaria. Nosotros lo que tenemos que ser conscientes cuando hablamos de brecha cambiaria es que el mercado paralelo son aproximadamente 3 millones de dólares por día y el mercado oficial son 1.000 millones de dólares por día. Entonces, cuando uno exagera esta situación de la brecha cambiaria, la verdad que lo que tiene que dimensionar es eso, ¿no? Son solamente 3 millones de dólares por día contra 1.000 millones de dólares oficiales. Y además, toda la cadena de precios que uno va construyendo para que lleguen a las góndolas y a cada una de las tiendas y los distintos servicios que tenemos en Argentina, se construye con el dólar oficial, ¿sí? Recordemos que al inicio de la gestión anterior se había instalado mucho la idea de que no pasaba nada si se devaluaba y se llevaba a ese dólar blue porque se lo creía que era la referencia, y eso generó un aumento del 50% de inflación en ese año, solamente por esa devaluación. Tengamos en cuenta que nosotros hoy nuestras importaciones de energía para que no se produzcan estos cortes energéticos las estamos haciendo a dólar oficial, y la energía es uno de los componentes más importantes de nuestra estructura productiva. Por eso es tan importante poder llevar gas a todo el país, porque es el costo de los costos. Teniendo la segunda reserva de gas natural más importante del mundo en materia no convencional, que nosotros hoy no podamos llevarle energía a todas las provincias para que se liberen esas fuerzas productivas, la verdad es que sería no poder proyectar el futuro de nuestro país. Nosotros hoy necesitamos liberar todas las fuerzas productivas que tienen nuestras provincias. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando para que efectivamente ese tipo de cambio sea un tipo de cambio que sea competitivo para que las importaciones y las exportaciones estén vinculadas con nuestro sector productivo. Como decía antes, el tipo de cambio multilateral es un tipo de cambio con el cual nosotros nos sentimos cómodos en esa competitividad. Respecto del Fondo Monetario, ¿cuál era la meta que me preguntaste? De acumulación de reservas. Lo dije también anteriormente, nosotros estamos en récord de exportación, 90.000 millones de dólares. Circunstancialmente puede haber algún mes en donde efectivamente haya menos acumulación que en otro mes, pero tiene que ver básicamente con el ciclo económico que tiene nuestro país, ¿no? Cuándo efectivamente se produce la cosecha gruesa, cuándo se produce la cosecha fina, cuándo se hacen esas exportaciones, pero es circunstancial. Nosotros hoy tenemos un amesetamiento que estaba previsto y también tenemos, por supuesto, el tema de la importación de energía para no producir cortes, pero entendemos que a partir de septiembre esa meseta que estamos transitando hoy en día la vamos a poder superar.